La única puerta de la casa que no tenía llave era la puerta del cuarto de los niños. Al principio pensé que era descuido. Después entendí que era intencional. Buenos días, mis queridos. Aquí está doña Anastasia Flores, 78 años a cuestas, pero pueden llamarme Anastasita, que es como todos me conocen aquí en San Miguel de Allende. Hoy desperté con el corazón apretado, pero decidido. Resolví que esta historia que ha estado guardada dentro de mi pecho por casi 70 años necesita salir, necesita respirar. Quizás así deje de sofocarme en las noches de luna llena. Antes de comenzar este difícil viaje, quisiera pedirles un pequeño favor. Suscríbanse a mi canal, den un like que no cuesta nada y cuéntenme en los comentarios desde qué rincón de México o de Latinoamérica me están viendo. También díganme su nombre o su apodo. Quiero saber quiénes son las almas valientes que sostendrán mi mano en esta caminata por las sombras de mi memoria. Nací en 1947 en una casa de adobe y paja a la orilla del río Laja, aquí mismo en la región que hoy llaman el Bajío guanajuatense. En aquella época ni soñaban con turistas viniendo a ver iglesias coloniales. Era todo monte, piedra y gente sencilla tratando de arrancar de la tierra el sustento. Mi padre, don Zacarías, era minero, pasaba días en los socavones. Volvía con los ojos hundidos de cansancio y a veces con alguna piedrita que vendía en el pueblo. Mi madre, doña Zulmira, era curandera. Conocía cada hierba del campo por el nombre, por el olor, por el don de curar. Nuestra casa era sencilla, pero tenía su encanto. 3 cuartos apenas, la sala, que también era cocina, el cuarto de mis padres y el cuarto donde dormíamos nosotros, los 6 hijos, en 2 camas grandes. Yo era la quinta, la penúltima y la segunda niña. Mi hermano mayor, Ignacio, tenía 13 años más que yo. Un hombre hecho cuando yo apenas gateaba. La casa no tenía lujo, ni siquiera agua entubada. La traíamos del río en cubetas que pesaban más de lo que mis piernas flacuchentas podían cargar. No tenía baño dentro de casa, ni luz eléctrica. La noche era iluminada por quinqués y por la luna cuando aparecía. Y las puertas. Las puertas eran de madera mal ajustada que dejaba al viento silbar entre las rendijas en las noches de invierno. Todas tenían tranca, menos la del cuarto de los niños. Esa, por alguna razón que solo entendí mucho después, nunca recibió un cerrojo. Éramos una familia de pocas palabras y muchas reglas no dichas. Mi padre hablaba con los ojos, con el cinturón doblado en la mano, con el silencio pesado que caía sobre la mesa en las comidas. Mi madre hablaba con suspiros, con rezos murmurados junto al fogón de leña, con una mirada que pedía disculpas sin nunca pronunciar las palabras. ¿Los hijos? Nosotros no hablábamos. Aprendimos temprano que un niño solo abre la boca para comer y para responder cuando se le pregunta. Y aún así, respuesta corta, mirando al suelo. Sí, señor. No, señora. Con permiso. Gracias. Un vocabulario contado con los dedos de una mano, suficiente para sobrevivir en aquel sistema que hoy llaman jerarquía familiar, pero que para nosotros era simplemente la manera en que funcionaba la vida. Escuela. Había una a 7 kilómetros de casa. Yo iba 3 veces por semana cuando no necesitaba ayudar en casa. Aprendía a leer y escribir, a hacer cuentas de sumar y restar. Más que eso, no necesitaba, decía mi padre. Mujer con mucho estudio se vuelve presumida, causa problemas. Y así fue hasta los 10 años, cuando la maestra se mudó y la escuela cerró. Fin de los estudios, comienzo de una vida entera dedicada a la casa, al campo, a los hermanos menores. No estoy contando esto para quejarme, mis queridos. Era así para todos los que conocía. Nadie tenía más que eso, así que nadie echaba de menos lo que no conocía. Éramos pobres de dinero, pero ricos de otras cosas. Conocíamos cada pajarito por su canto, cada planta por su utilidad, cada nube por lo que prometía de lluvia o de sequía. Teníamos la alegría simple de un baño en el río los días calurosos, de una fruta recogida directamente del árbol, de una historia contada alrededor del fuego. Pero esta no es una historia sobre pobreza o sobre la dureza de la vida en el campo. Ojalá fuera solo eso. Fue en esta casa, en este arreglo de silencios y obediencias, que comenzó mi calvario particular.
un infierno silencioso que no podía ser nombrado, porque ni palabras tenía para describir lo que ocurría. Comenzó cuando yo tenía 7 años. Recuerdo como si fuera ayer el olor a lluvia en el aire, el croar de los sapos en el pantano, la casa oscura y quieta, excepto por los ronquidos de mi padre en la otra punta de la casa. Y los pasos en el corredor estrecho que hasta hoy resuenan en mis pesadillas. Mi hermano Ignacio tenía entonces 20 años, trabajaba con mi padre en la mina. Ya era considerado un hombre hecho, respetado incluso por mi padre, que no respetaba casi a nadie, alto, fuerte, de pocas palabras, como todos nosotros, pero con una mirada que cambiaba cuando nos quedábamos solos, una mirada que hasta hoy, tantas décadas después, me hace temblar solo de recordar. La primera vez pensé que era solo una caricia extraña, diferente. En la segunda, sentí que había algo mal, pero no sabía qué. En la tercera, el miedo ya tenía nombre y morada fija en mi pequeño pecho. Y vino la amenaza susurrada en mi oído mientras él cubría mi boca con su mano callosa. Si le cuentas a alguien, te mato, y después mato a mamá, y será tu culpa. ¿Qué hace una niña de 7 años con una amenaza de esas? Cree, se traga el llanto junto con las palabras. Aprende a fingir que está dormida cuando oye los pasos. Aprende a desconectar la mente, a flotar fuera del cuerpo, a ir a un lugar donde nada de aquello está sucediendo. Yo tenía un truco. Cerraba los ojos e imaginaba a una abuelita, una señora de cabellos blancos, sonrisa dulce, delantal en la cintura, como las de los libros de cuentos de la escuela. En mi cabeza, yo esperaba hasta que la abuelita cayera. Era lo que me decía a mí misma. Cuando la abuelita cayera, todo aquello terminaría y yo podría regresar. La abuelita nunca existió de verdad en mi vida. Mis abuelos ya habían partido cuando nací, pero ella existía en mi imaginación, como un ángel de la guarda, una presencia reconfortante en medio del horror. Y así pasaron los años. 1, 2, 3. Nadie notaba, o nadie quería notar. Las cosas que ocurrían en el cuarto de los niños, después de que todos dormían, quedaban atrapadas en aquellas paredes de adobe, ahogadas por el sonido de los grillos y las lechuzas allá afuera. Yo crecía con 2 mundos dentro de mí. El de la niña normal, que ayudaba a su madre, que jugaba en el río, que trenzaba paja para hacer sombreros, y el de la niña rota por dentro, que dormía vestida incluso en el calor, que gritaba en silencio todas las noches, que rezaba pidiendo desaparecer. ¿Por qué estoy contando esto ahora, después de tanto tiempo? ¿Por qué abrir esta herida que cicatrizó, aunque sea de manera torcida? Porque a veces una cicatriz curada necesita ser reabierta para sanar correctamente. Y porque la semana pasada mi hermano Ignacio partió de este mundo. Fue sepultado con todos los honores de un hombre respetado de la comunidad, padre de familia, abuelo de muchos nietos, bisabuelo incluso. En el velorio, de pie junto al ataúd, mirando aquel rostro arrugado, irreconocible del hombre que fue mi verdugo, sentí que el candado de mi garganta finalmente se rompía. Su amenaza murió junto con él, y decidí que mi silencio también moriría. No voy a guardar más esta historia dentro de mí. Ya ocupó demasiado espacio, por demasiado tiempo. Ahora necesita salir, convertirse en palabra dicha, en testimonio. No por venganza. ¿Qué venganza puede haber contra alguien que ya no está aquí? Sino por liberación, la mía, y quizás la de otras niñas y niños que están presos en el mismo silencio que me aprisionó. En las próximas partes de este video, contaré cómo este abuso moldeó toda mi vida, cómo afectó a la mujer en que me convertí, a la esposa, a la madre, cómo encontré fuerza para seguir, incluso cargando esta piedra en el pecho, y cómo finalmente estoy aprendiendo a soltar. Si hay una cosa que aprendí en estos 78 años de vida, es que un secreto demasiado pesado no protege a nadie, solo destruye por dentro, lentamente, como termita en buena madera. La verdad duele, pero es un dolor que limpia, que cura, es un dolor que tiene fin. Mi historia no terminó en aquel cuarto sin cerrojo. Continuó con altibajos, con descubrimientos, con pequeñas victorias. Hoy vivo sola en esta casita sencilla,
más arreglada, rodeada de cristales que recojo en los senderos de la sierra, de plantas que curo y que me curan, de recuerdos buenos que finalmente a veces logran pesar más que los malos. Quiero que conozcan toda esta historia, no por lástima hacia una vieja, sino porque creo que las palabras tienen poder. Tienen poder de curar, de alertar, de transformar. Las palabras que no pude decir cuando niña, las digo ahora con la fuerza de una mujer que sobrevivió. Acompáñenme en este viaje, y si conocen a alguien que necesita oír esto, compártanlo. ¿Quién sabe si mis palabras no llegan hasta una niña, una mujer, un hombre que está preso en el mismo silencio que me aprisionó? ¿Quién sabe si no ayudan a alguien a encontrar su voz antes de que pasen 70 años? ¿Alguna vez se han preguntado cómo es crecer con un monstruo dentro de casa? Un monstruo que durante el día usa piel de gente, sonríe, trabaja, es respetado por todos, pero que por la noche se transforma. Pues yo viví eso. Y lo peor de todo es que ese monstruo tenía nombre, tenía rostro, tenía la misma sangre que corre por mis venas. Ignacio no era solo mi hermano mayor. En nuestra casa era casi una extensión de mi padre. Como don Zacarías pasaba días fuera en la mina, era Ignacio quien se quedaba cuidando la casa, el campo, a nosotros. Cuando cumplió 15 años, mi padre lo llevó por primera vez a la mina y volvió contándole a todo el mundo que el muchacho ya era un hombre. No sé qué ocurría en esos viajes, qué le enseñaba mi padre, además de buscar piedras en la grava. Solo sé que cada vez que volvían, Ignacio parecía diferente, más duro, más callado, mirándome de una manera que me helaba por dentro. Nuestra casa, como ya les conté, era un lugar de silencios, de reglas no dichas, pero sentidas en la piel. Mi madre, doña Zulmira, vivía en un mundo propio, entre sus hierbas y sus rezos. No era una mujer mala, entiéndanme bien. Era simplemente una mujer rota por la vida dura, por los partos difíciles, por el marido que más ordenaba que conversaba. Una mujer que encontró en la fe y en las plantas un refugio para sí misma, dejando a los hijos medio a la deriva, cada uno arreglándoselas como podía. Así funcionaba en el interior de Guanajuato, en los años 1950. Los niños no tenían vez ni voz. Les pegaban por cualquier motivo, o incluso sin motivo alguno, para que aprendieran. Trabajaban desde que podían mantenerse en pie. Obedecían sin cuestionar. Y sobre todo, nunca, jamás contrariaban a los mayores. Por eso, cuando Ignacio comenzó a venir a nuestro cuarto, después de que todos dormían, yo no tenía a quién recurrir, no tenía con quién hablar. ¿Cómo explicar algo que yo misma no entendía bien? ¿Cómo acusar al hijo preferido de mi padre, al hombre que sostenía la casa cuando mi padre estaba fuera, que traía comida a la mesa, que era respetado hasta por el cura del pueblo vecino, donde íbamos a misa una vez al mes? Recuerdo que una vez, yo debía tener unos 8 años, me armé de valor e intenté contarle a mi madre. No directamente, no tenía palabras para eso, sino mediante una historia inventada. «Mamá», le dije mientras la ayudaba a lavar ropa en el río, «la Ritita de la escuela dice que su hermano le hace unas cosas raras por la noche». Mi madre dejó de frotar la tela en la piedra, me miró con esos ojos cansados suyos y dijo algo que hasta hoy resuena en mi cabeza. Hay cosas que uno no ve, no oye y no habla. Niña, Dios está viendo todo y lo resolverá a su tiempo. Y volvió a frotar la ropa como si nada hubiera pasado. Fue entonces cuando entendí. No había salida, no había ayuda. Estaba sola en aquel infierno. La escuela, que podría haber sido un refugio, tampoco lo era. Quedaba lejos. Yo iba pocas veces a la semana y la maestra, doña Nadir, era aún más rígida que mis padres. Pegaba con regla en la mano de quien erraba las tablas, jalaba la oreja de quien hablaba sin ser llamado. El único momento bueno era cuando ella leía cuentos. Ahí sí, por unos minutos, yo viajaba lejos, a un mundo donde niñas como yo podían ser princesas, podían ser salvadas, podían ser felices. Es curioso cómo funciona la mente de un niño. Incluso viviendo aquel horror todas las noches, yo aún conseguía tener momentos de alegría durante el día, cuando iba a buscar agua al río y me detenía a ver los pececitos nadando entre las piedras, cuando encontraba una flor diferente en el camino
y se la llevaba a mi madre solo para verla sonreír, esa sonrisa rara, cuando ayudaba a hacer tortillas y podía lamer la cuchara al final. Eran respiros, ¿entienden? Pequeños momentos en que lograba olvidar lo que ocurría cuando el sol se ponía, como si durante el día fuera una persona y por la noche otra. La Anastasita del día jugaba, cantaba, aprendía a hacer encaje con mi hermana mayor, Sebastiana. La Anastasita de la noche moría un poquito con cada visita de Ignacio. Recuerdo que desarrollé manías extrañas en esa época. Comencé a juntar piedritas coloridas que encontraba en el camino al río. Las guardaba debajo del colchón, en mi parte de la cama. Cada piedrita representaba una noche de horror. Era mi manera de contar, de marcar, de no dejar que todo aquello se borrara como si nunca hubiera existido. Las piedritas eran mis testigos silenciosos. Otra manía era lavarme las manos muchas veces al día hasta que quedaran rojas, a veces hasta sangrar. Las frotaba con jabón de ceniza, con arena, con lo que tuviera. Mi madre se quejaba. Decía que estaba desperdiciando agua, que me estaba volviendo melindrosa. No entendía que yo solo quería limpiarme de algo que no salía con ninguna agua de este mundo. También comencé a cortarme el pelo. A escondidas, con las tijeras de costura de mi madre, cortaba mechones enteros. No sé bien por qué. Tal vez porque Ignacio siempre elogiaba mi pelo. Decía que era bonito como el de mamá. Cortarlo era mi pequeña venganza, mi manera silenciosa de decir no. Claro que me pegaron por eso. Mi padre me dio una zurra con el cinturón cuando vio el destrozo, diciendo que yo estaba queriendo llamar la atención, que estaba desafiando. Y así fueron pasando los años. 8, 9, 10. Cada día igual al anterior. Cada noche una repetición de la misma pesadilla. Me aferré a la idea de que un día crecería. Un día podría irme de allí. ¿A dónde? No lo sabía. ¿Cómo? Tampoco. Solo sabía que no podía ser para siempre, porque si no, moriría por dentro completamente. Fue entonces cuando ocurrió el primer cambio. Ignacio, a los 23 años, conoció a una muchacha del pueblo vecino, Lourdes, hija de un pequeño comerciante. Comenzaron a salir, siempre supervisados por la familia de ella, como era la costumbre. En 6 meses estaban comprometidos, en 1 año casados. La boda fue en la iglesia del pueblo, un evento para el cual la familia entera se preparó durante meses. Recuerdo a mi madre cosiendo día y noche para hacer vestidos nuevos para mí y mis hermanas, a mi padre encargando la tela de la capital para hacerse un traje nuevo, la agitación, los preparativos, los chismes sobre el ajuar de la novia. El día de la ceremonia yo tenía 11 años y usaba un vestido azul claro que picaba en el cuello. Estaba de pie en la iglesia, mirando a Ignacio en el altar junto a la novia de blanco, y sentí una cosa extraña en el pecho. No era alegría ni tristeza. Era un vacío, un alivio mezclado con miedo, porque yo sabía lo que él me hacía, y ahora él se lo haría a ella o lo dejaría. Y si paraba con ella, ¿significaba eso que yo estaba libre? La respuesta llegó esa misma noche. Después de la fiesta, cuando volvimos a casa, todos exhaustos, me acosté en la cama junto a mis hermanos menores y por primera vez en años dormí sin miedo. Él no vendría. Él estaba con su esposa ahora en la casa nueva que mi padre había ayudado a construir al otro lado de la propiedad. Durante 3 meses conocí la paz. 3 meses en los que comencé a sentir cómo era dormir de verdad, sin despertar sobresaltada. Comencé a soñar de nuevo. Comencé a dejar que mi pelo creciera. Entonces, una tarde de sábado, mi padre anunció que iba a la mina y se quedaría fuera 1 semana. Mi madre aprovecharía para visitar a una hermana enferma en un pueblo vecino, llevando a mis hermanos menores. Yo me quedaría en casa con Sebastiana, mi hermana mayor, e Ignacio y su esposa nos echarían un ojo. Sentí que la sangre se me helaba en las venas. Intenté argumentar. Dije que quería ir con mi madre. Me gané una bofetada en la cara y la orden de quedarme quieta. «Niña respondona», gruñó mi padre. Aquella noche, después de que Sebastiana se durmió, oí los pasos en el corredor. Aquellos pasos que yo conocía también. La puerta se abrió, la puerta sin cerrojo, y allí estaba él, Ignacio, casado hacía 3 meses, pero con la misma mirada de antes, el mismo olor a sudor y tabaco, las mismas manos ásperas.
¿Me extrañaste, hermanita?, susurró, y la pesadilla recomenzó. Me di cuenta entonces de que el matrimonio no había cambiado nada, que él simplemente esperaba una oportunidad, un momento en que fuera seguro volver, y continuó así durante los años siguientes. Menos frecuentes, sí, porque él ya no vivía con nosotros. Pero siempre que había una oportunidad, mi padre fuera, mi madre ocupada, su esposa visitando a la familia, allí estaba él en la puerta de mi cuarto. Cuando cumplí 13 años, mi cuerpo comenzó a cambiar. Ya no era una niñita. Y con esos cambios vino un miedo nuevo. ¿Y si quedaba embarazada? ¿Qué sería de mí? ¿Cómo lo explicaría? ¿Quién creería que el hijo era de mi propio hermano? Fue ese miedo el que me dio coraje para la primera resistencia real. Una noche en que él vino, no cerré los ojos como siempre hacía. No me desconecté, no esperé a que la abuelita cayera. En vez de eso, lo miré directamente a los ojos y dije: si no paras, le contaré a tu esposa. Fue como si le hubiera echado un balde de agua fría. Se quedó paralizado por un segundo. Después agarró mi brazo con tanta fuerza que dejó marcas moradas. «No vas a contar nada a nadie», gruñó entre dientes. «¿Quién va a creerte? Una niña mentirosa, problemática. Dirán que lo inventaste todo, que tienes envidia de Lourdes, que quieres destruir mi matrimonio. ¿Y sabes qué pasará después? Mi padre te echará de casa, acabarás en la calle, o peor». Las amenazas eran diferentes ahora, más elaboradas, pero el efecto era el mismo: miedo, silencio y algunas piedritas coloridas más debajo del colchón. En esa época, algo nuevo surgió en nuestra región: la radio. Un vecino rico compró una y a veces nos dejaba escuchar. Fue así como descubrí que existía un mundo enorme allá afuera. Músicas, noticias, historias. Comencé a soñar con ese mundo, a imaginar cómo sería vivir en una ciudad grande, lejos de allí, donde nadie me conociera, donde nadie supiera quién era mi hermano. Fue también por la radio que oí hablar por primera vez de personas que hacían cosas parecidas a lo que Ignacio me hacía. Pervertido, lo llamaban, monstruo. Descubrí que no era normal, que no ocurría en todas las casas, que no era culpa mía. Fue como encender una luz pequeña, pero persistente, al final de un túnel muy oscuro. Cuando cumplí 14 años, tuve mi primera menstruación. Mi madre simplemente me entregó unos trapos, me explicó rápidamente qué hacer y dijo que ahora tenía que cuidarme con los hombres. Irónicamente, el único hombre del que necesitaba cuidarme era de nuestra propia casa, de nuestra propia sangre. Fue en esa época cuando ocurrió algo que lo cambió todo. Conocí a don Juvenal, un señor que vendía hierbas medicinales de puerta en puerta. Era un hombre indígena, viejo, con cabellos blancos y manos arrugadas, que conocían cada hoja, cada raíz del campo. Pasaba por nuestra región cada pocos meses e intercambiaba sus remedios naturales por comida, albergue, lo que tuviéramos para ofrecer. Mi madre, siendo curandera, siempre lo recibía bien. Intercambiaban conocimientos, recetas, historias. En una de esas visitas me encontré escuchando a escondidas, mientras ellos conversaban sobre plantas que calmaban el espíritu atormentado, que espantaban las pesadillas. Mi corazón se aceleró. Era exactamente lo que necesitaba. Me armé de valor y me acerqué, preguntándole a don Juvenal si tenía algo para ayudar a dormir sin miedo. Él me miró con aquellos ojos sabios, como si pudiera ver a través de mí, como si supiera exactamente lo que yo no estaba diciendo. «Tengo, sí, niña», respondió con voz grave y gentil, «pero el mejor remedio para el miedo no es planta alguna, es hablar de él, sacarlo de la oscuridad y traerlo a la luz». Mi madre no entendió lo que él quiso decir, pero yo sí entendí. Por un momento insano, pensé en contarlo todo allí mismo, en abrir la boca y dejar salir todo el horror de los últimos 7 años. Pero no pude. El hábito del silencio era demasiado fuerte. Don Juvenal percibió mi vacilación y no insistió. En vez de eso, me dio una bolsita de hierbas para hacer té antes de dormir y un cristal pequeño, transparente como agua. «Este es cuarzo cristal», explicó. «La gente de aquí le llama cristal de roca. Protege contra energías malas. Guárdalo debajo de la almohada». Agradecí, tomé el regalo y lo guardé como un tesoro.
No sé si el té realmente me ayudaba a dormir o si era solo la idea de que alguien, incluso sin saber exactamente lo que yo pasaba, había tratado de ayudarme. El cristal se unió a mi colección de piedritas coloridas, pero con un significado diferente. No era una marca de dolor, sino un símbolo de esperanza. Fue en ese mismo año que una tragedia sacudió a nuestra familia. Mi padre, volviendo de la mina en una noche de tormenta, intentó cruzar el río crecido. Fue arrastrado por la corriente. Encontraron el cuerpo 2 días después, kilómetros río abajo. El entierro fue rápido, como era costumbre. No había dinero para velorio prolongado. Mi madre, que siempre fue una sombra callada detrás de mi padre, de repente se vio sola con 5 hijos. Uno ya había salido de casa, además de Ignacio, que estaba casado. Sin saber leer bien, sin haber lidiado nunca con dinero o decisiones, parecía perdida. Fue Ignacio quien asumió la familia, como todos decían con aprobación. Ignacio, quien decidía qué plantar, qué vender, cómo gastar el poco dinero que entraba. Ignacio, quien determinaba si podíamos o no continuar en la escuela, qué ropa usar en la misa, qué medicina tomar cuando enfermábamos. Era como si mi padre hubiera sido sustituido por una versión más joven y para mí aún más aterradora. Con esta nueva posición de poder, Ignacio raramente necesitaba esperar oportunidades para venir a mi cuarto. Simplemente creaba las oportunidades, enviando a mi madre y a mis hermanos a un lugar u otro, inventando tareas para Sebastiana, asegurándose de que yo me quedara sola en casa por periodos cada vez más largos. Fue el periodo más oscuro de mi vida. Yo tenía 14, después 15 años, entendiendo cada vez más el horror de lo que ocurría, sintiendo asco de mí misma, de mi cuerpo, de mi incapacidad para hacer que esto parara. Llegué a pensar en huir, en matarme, en hacer cualquier cosa para escapar. Pero, ¿a dónde iría una muchacha sin estudios, sin dinero, en una época en que una mujer sola en el camino era vista como perdida? Entonces, a los 16 años, hice lo único que parecía posible. Acepté la propuesta de matrimonio del primer hombre que apareció. José era arriero, pasaba por nuestra región llevando ganado a haciendas más grandes. Tenía 28 años, más de una década que yo, y apenas me conocía. Me vio algunas veces a la orilla del río, intercambiamos pocas palabras, y la tercera vez que pasó por nuestra casa, pidió mi mano a Ignacio, que como hombre de la familia tenía ese poder. Ignacio, sorprendentemente, dijo que sí. Tal vez porque José parecía un buen partido. Tenía trabajo fijo, no bebía mucho, era respetado entre los otros arrieros. O tal vez, y esto solo se me ocurrió mucho después, porque estaba cansado de mí, listo para seguir adelante para encontrar otra víctima. No importaban los motivos, solo importaba que yo iba a salir de aquella casa, de aquel cuarto sin cerrojo, lejos de los pasos en el corredor que aún me acechan en pesadillas. La boda fue simple y rápida. No había dinero para una gran fiesta, y José tenía prisa. Necesitaba volver al camino en pocos días. Me casé con un vestido blanco prestado, remendado a toda prisa para que cupiera en mi cuerpo flacucho de niña. No sentí alegría, ni miedo, ni expectativa. Sentí solo alivio. Un alivio tan grande que me dejó mareada cuando salí de la iglesia como la señora de José Pérez de los Santos. En la noche de bodas, José se dio cuenta inmediatamente de que yo no era virgen. Nunca olvidaré la expresión en su rostro. Una mezcla de sorpresa, rabia y algo que parecía casi lástima. ¿Quién fue?, preguntó, la voz dura como piedra. Una vez más el hábito del silencio habló más alto. No pude decir. No pude nombrar lo innombrable. En vez de eso, lloré. Lloré como nunca me había permitido llorar antes, sollozando hasta perder el aliento, temblando de pies a cabeza. José no era un hombre gentil, pero tampoco era cruel. Era producto de su tiempo, de su crianza. Un hombre simple, directo, acostumbrado a tratar con animales más que con gente, miró a aquella niña que ahora era su esposa, deshecha en llanto en la cama, que debería ser de amor y no supo qué hacer. ¿Fue contra tu voluntad?, preguntó finalmente cuando mi llanto disminuyó. Solo pude asentir con la cabeza. ¿Fue alguien de tu familia? Otro asentimiento menor, casi imperceptible. Él suspiró,
Pasó la mano por su rostro cansado y dijo algo que nunca esperé oír. No voy a preguntar más nada. Lo que pasó, pasó. Ahora eres mi esposa y nadie más va a tocarte así sin que tú quieras, ni siquiera yo. ¿Entendiste? Y fue así, en aquella noche que debería haber sido el colmo de mi terror, que encontré al primer hombre que me trató con un mínimo de dignidad, no por amor. José apenas me conocía, sino por un sentido básico de decencia que yo ni sabía que podía esperar de alguien. Dormimos en lados opuestos de la cama aquella noche y en las muchas que siguieron. José era paciente, a su manera rústica. Esperó a que yo estuviera lista, a que confiara en él lo suficiente. Llevó meses. Cuando finalmente ocurrió, no fue con pasión o romance como en los libros, fue con respeto mutuo, con una gentileza torpe, pero sincera. Y así comenzó mi vida lejos de San Miguel de Allende, lejos de la casa de mi infancia, lejos de Ignacio. Una vida itinerante, siguiendo a los arrieros, viviendo en ranchos temporales, aprendiendo a ser esposa de arriero, a cocinar en fuego abierto, a montar y desmontar campamento, a identificar huellas en el suelo, a predecir el tiempo por las nubes. Una vida dura, sí, pero mía, finalmente mía. Salir de la casa donde crecí fue como nacer de nuevo, respirar un aire diferente, despertar sin aquel peso en el pecho, dormir sin miedo a los pasos en el corredor. Parecía un milagro, pero quien ha vivido lo que yo viví sabe. Uno puede salir del infierno, pero el infierno no sale tan fácilmente de uno. Los primeros años con José fueron un aprendizaje constante, no solo de cómo ser esposa, sino de cómo ser persona, de cómo existir en el mundo, sin encogerme ante cada movimiento brusco, sin pedir disculpas por respirar, sin esperar lo peor de cada esquina oscura. José era un hombre callado, como todos los hombres que conocí en la vida. Hablaba lo mínimo necesario, resolvía las cosas con gestos más que con palabras. No era demostrar cariño frente a los demás. Jamás me tomaría de la mano en público o me daría un beso donde alguien pudiera ver. Pero cuando estábamos solos por la noche alrededor del fuego, mientras los otros arrieros dormían, tenía su manera de mostrar que le importaba. ¿Estás necesitando algo?, preguntaba de vez en cuando, mirando al fuego. No a mí. Era su manera de decir que quería verme bien, que estaba atento a mis necesidades, o cuando pasábamos cerca de alguna aldea o pequeña ciudad. Si quieres comprar una tela bonita para hacerte un vestido, puedes comprarla. Nunca decía que yo estaba bonita, pero notaba cuando me arreglaba un poco más. No era un amor de romance de esos que vemos hoy en las telenovelas. Era un amor posible para dos personas rotas por el mundo, tratando de remendar los pedazos y seguir viviendo. Él, con sus propios demonios, nunca me contó mucho de su pasado, pero por las pesadillas que lo despertaban de madrugada, no debió haber sido fácil. Y yo con los míos, que ustedes ya conocen, viajábamos mucho en aquellos primeros años, de Guanajuato hasta Jalisco, después hacia el interior de Michoacán, siguiendo las rutas del ganado. Conocí lugares que ni imaginaba que existían cuando era niña en San Miguel de Allende. Vi el mundo abriéndose como un libro con páginas infinitas. Cada ciudad, cada paisaje, cada persona diferente que conocíamos por el camino era como un recordatorio. El mundo es demasiado grande para ser definido por el horror que viví. Aprendí cosas nuevas también. José me enseñó a leer mejor, con paciencia en las noches alrededor del fuego. Él mismo no tenía mucha escuela, pero sabía lo básico y creía que era importante. Mujer que lee no es engañada fácil, decía. Tal vez pensaba en lo que me había ocurrido, aunque nunca más hablamos directamente sobre eso después de aquella primera noche. Cuando cumplí 2 años de casada, a los 18 años, descubrí que estaba embarazada. Fue una mezcla de alegría y terror. Alegría porque, a pesar de todo, yo quería ser madre. Quería criar a un niño con amor, con protección, con todo lo que no tuve. Terror, porque mi cuerpo ya no era solo mío de nuevo, porque no sabía si sería capaz de proteger a un niño cuando yo misma no había sido protegida. Y había un miedo más profundo que apenas podía admitir para mí misma. ¿Y si no supiera amar correctamente? ¿Y si todo lo que ocurrió hubiera roto algo dentro de mí, algo esencial para ser una buena madre?
José se alegró con la noticia a su manera contenida. Puso la mano en mi vientre a un plano, asintió con la cabeza y dijo: «Vamos a tener que encontrar un lugar para quedarnos hasta que nazca el niño». Y así fue. Por primera vez desde que nos casamos, dejamos de viajar. José consiguió trabajo en una hacienda en Dolores Hidalgo, en el centro de Guanajuato. Ya no era arriero, ahora era capataz. Cuidaba del ganado, supervisaba a los peones, mantenía todo en orden cuando el dueño estaba en la capital. Teníamos una casita simple en los fondos de la sede de la hacienda. Solo 2 cuartos, pero para mí, que venía de una vida en el camino, parecía un palacio. Planté una huerta, crié gallinas, hice cortinas de tela colorida para las ventanitas, estaba creando un nido, preparándome para ser madre. Fue un periodo extraño. Por un lado, me sentía segura como nunca antes, lejos de Ignacio, con un techo sobre mi cabeza, un marido que me respetaba, un niño en camino. Por otro, las pesadillas empeoraron. Casi cada noche me despertaba gritando, sudando frío, sintiendo el peso de él sobre mí como si fuera real. José aprendió a despertarme sin tocarme. Sabía que si me tocaba durante una pesadilla, yo entraría en pánico. Simplemente llamaba mi nombre desde lejos, hasta que yo abriera los ojos y volviera al presente. Era como si mi cuerpo supiera que pronto sería responsable de proteger a un niño y me estuviera recordando cuánto yo misma no fui protegida, cuánto el mundo puede ser peligroso, cuánto las personas que deberían amarnos pueden herirnos. Cuando el vientre comenzó a crecer, vinieron otros miedos. Si fuera una niña, ¿cómo la protegería? ¿Cómo garantizaría que ningún monstruo la tocaría como fui tocada? Si fuera un niño, ¿cómo criaría a un hombre bueno, respetuoso, diferente de mi hermano, diferente de tantos hombres que conocí? En esa época comencé a coleccionar cristales nuevamente, ya no para marcar las noches de horror, como hacía cuando niña, sino para darme fuerza. Cada piedra que encontraba en los campos alrededor de la hacienda representaba una promesa para mi hijo o hija aún por nacer. Una promesa de protección, de amor, de presencia. «Este es para el coraje», le decía a mi vientre, sosteniendo un pedazo de jaspe rojo. «Este es para la sabiduría», susurraba, guardando una pequeña amatista que un vendedor ambulante me vendió por casi nada. «Y mostraba el cuarzo cristal que don Juvenal me había dado años antes. «Este es para protección». Mi hijo nació en una noche calurosa de enero de 1966. Fue un parto difícil, demorado, pero normal. La partera de la hacienda vecina vino a atenderme, una señora experimentada que ya había traído al mundo a la mitad de los niños de la región. José esperó afuera, como era costumbre. Cuando oyó el llanto fuerte del bebé, entró con los ojos llorosos. La única vez que lo vi casi llorando, era un niño. Un niño fuerte, colorado, con una cabellera negra que sorprendió incluso a la partera. Lo puse en mi pecho y sentí una ola de amor tan intensa que casi me ahogó. Miré aquel rostro perfecto e hice una promesa silenciosa. «Nadie va a lastimarte nunca. Mientras yo viva, nadie te hará lo que me hicieron a mí». Lo llamamos Samuel. Pedido a Dios es lo que significa. Porque a pesar de todo, él era un regalo, una oportunidad de recomenzar, de hacer las cosas diferentes. Los primeros meses con Samuel fueron una revelación. Yo, que siempre fui silenciosa, descubrí una voz para cantar canciones de cuna. Yo, que siempre me encogí para ocupar menos espacio, ahora me sentía fuerte, capaz, necesaria. Tenía a alguien que dependía enteramente de mí, que me miraba como si yo fuera el mundo entero. Pero junto con esa nueva alegría, vino un miedo constante, casi paralizante. Me quedaba despierta observando a Samuel dormir, verificando si estaba respirando. No dejaba que nadie más que yo y José lo tomara en brazos. Ni siquiera las mujeres de la hacienda, que solo querían ayudar o hacer una caricia al bebé. Yo era una leona protegiendo a su cachorro, pero no de peligros reales, sino de los fantasmas de mi pasado. José se dio cuenta, y a su manera, intentó ayudar. «El niño necesita conocer gente, Anastasia», dijo un día mientras yo mantenía a Samuel apretado contra mi pecho, lejos de las miradas curiosas después de la misa del domingo. «No puedes criarlo con miedo de todo el mundo».
Yo sabía que él tenía razón, pero ¿cómo explicar que no era de todo el mundo que yo tenía miedo? Era de un horror específico, de un tipo específico de monstruo que podía esconderse detrás de cualquier rostro amigable, de cualquier sonrisa gentil. Poco a poco, con mucho esfuerzo, fui soltando las riendas, dejando que las comadres de la hacienda tomaran a Samuel en brazos, que los niños más grandes jugaran con él. Cada pequeño paso era una batalla interna. Cada vez que lo entregaba a otros brazos, mi corazón se aceleraba, mis manos sudaban, pero lo hacía de todos modos, porque sabía que era lo correcto, que no podía transferir mis miedos a mi hijo. Fue en esa época cuando comencé a interesarme más seriamente por las plantas medicinales y por los cristales, tal vez buscando alguna conexión con mi madre, que era curandera, tal vez buscando una forma de curación para mí misma, para las heridas que seguían abiertas dentro de mí. La esposa del dueño de la hacienda, doña Margarita, era una señora culta que había estudiado en un colegio de monjas en la Ciudad de México. Cuando descubrió mi interés, me prestó un libro sobre hierbas medicinales. Fue como abrir una puerta a un mundo nuevo. Allí estaban, organizados y explicados, muchos de los conocimientos que mi madre tenía, pero que nunca pudo pasarme completamente. Comencé a cultivar un pequeño jardín de hierbas: menta, poleo, toronjil, romero, ruda. Aprendí a hacer tés, infusiones, compresas. Las mujeres de la hacienda pronto descubrieron mi talento y comenzaron a buscarme. Para un niño con fiebre, un marido con dolor de espalda, una abuela con insomnio. Era reconfortante poder ayudar, sentir que tenía algo de valor para ofrecer además de mi trabajo doméstico, además de mi papel de madre y esposa. Y había algo casi mágico en transformar plantas simples en remedios que aliviaban el sufrimiento ajeno, como si al curar a los demás también estuviera curando un poquito de mí misma. En cuanto a los cristales, era un interés más secreto. La gente de aquella región, profundamente católica, miraba con desconfianza las piedras mágicas. Podría ser considerado superstición o peor, brujería. Así que mantenía mi colección escondida en una cajita de madera que José hizo para mí. Cada piedra con su significado, cada una con su poder de conectarme a la tierra, de hacerme sentir parte de algo mayor que mi propio dolor. Samuel crecía fuerte y feliz. Era un niño risueño, curioso, lleno de energía, tan diferente de mí a la misma edad. Yo siempre quieta, siempre atenta a cada sonido, cada movimiento, siempre esperando el peligro. Él corría por los campos de la hacienda sin miedo, conversaba con todos, hacía amigos con facilidad. A los 5 años, ya montaba a caballo solo, para mi terror y orgullo. Fue cuando Samuel tenía 6 años que la vida nos jugó otra mala pasada. José enfermó. Comenzó con una tos que no pasaba, después fiebre, debilidad. El médico del pueblo vecino diagnosticó tuberculosis, enfermedad común entre los trabajadores rurales en aquella época, especialmente los que, como José, habían pasado años durmiendo a la intemperie, expuestos al sereno y a los cambios bruscos de temperatura. El tratamiento era largo, caro y exigía reposo absoluto. José, hombre de trabajo, odiaba quedarse acostado, pero yo insistí, supliqué, peleé como nunca había peleado antes. «Te vas a poner bien», le decía, forzándolo a tragar las medicinas amargas, preparando caldos fuertes para sustentarlo. «Tienes un niño que necesita a su padre. Tienes una mujer que necesita a su marido». El dueño de la hacienda fue generoso. Mantuvo el empleo de José, permitió que siguiéramos en la casa. Incluso adelantó dinero para las medicinas. Pero la enfermedad se arrastró por casi 2 años. José mejoraba un poco, volvía a trabajar, después recaía. La tuberculosis es así, traicionera, persistente, paciente. Para mantener a la familia durante ese periodo, intensifiqué mi trabajo con las hierbas medicinales. Lo que comenzó como un pasatiempo, un servicio ocasional para la gente de la hacienda, se transformó en mi profesión. Comencé a hacer jarabes, pomadas, tinturas. Doña Margarita, viendo mi talento, me presentó a sus amigas del pueblo, señoras de familias importantes que pronto se convirtieron en mis clientas. Por primera vez en la vida,
Yo tenía mi propio dinero, no mucho, pero lo suficiente para comprar las medicinas de José, material escolar para Samuel y de vez en cuando hasta un pequeño lujo, una tela mejor para un vestido nuevo, un libro de cuentos para mi hijo. Fue un periodo de mucho trabajo, mucha preocupación, pero también de descubrimiento de mi propia fuerza. Yo, que había crecido creyendo que no valía nada, que merecía el horror que viví, ahora era la proveedora de la familia, la curandera respetada, la madre dedicada, la esposa que no se rendía, incluso cuando los médicos meneaban la cabeza con pesimismo. José se recuperó. Finalmente. No volvió a ser el hombre fuerte de antes. La tuberculosis deja sus marcas, roba un poco del aliento para siempre, pero estaba vivo, capaz de trabajar, aunque en servicios más ligeros. El patrón, reconociendo su dedicación de años, lo puso a cuidar del almacén de la hacienda. Trabajo menos pesado que el de capataz, pero aún importante. Cuando Samuel cumplió 10 años, en 1976, tomamos una decisión importante. Era hora de mudarnos al pueblo, no a una gran capital, sino a Dolores Hidalgo mismo, que ya conocíamos bien. La razón principal era la educación de Samuel. En la hacienda solo podía estudiar hasta el 4º año. Para continuar, necesitaría ir al pueblo y no queríamos separarnos de él. Además, mi trabajo con hierbas y remedios naturales había crecido tanto que ya no daba abasto para atender a todas las personas que me buscaban. En el pueblo podría abrir un pequeño consultorio, no oficial, claro, ya que no tenía diploma ni licencia, pero un lugar donde la gente pudiera encontrarme fácilmente. Fue un cambio aterrador. Después de 10 años en la seguridad de la hacienda, volveríamos al mundo exterior. Pero también era emocionante. Una nueva fase, nuevos desafíos, nuevas posibilidades. Alquilamos una casita simple en la periferia de Dolores Hidalgo. 2 habitaciones, sala, cocina y un patio en los fondos, donde pronto planté mi jardín de hierbas medicinales y flores nativas. Al principio fue difícil. Echaba de menos el espacio abierto de la hacienda, la rutina conocida, las personas familiares. Samuel también extrañaba. Acostumbrado a correr libre por los campos, ahora estaba confinado a calles de tierra, rodeado de vecinos, de reglas urbanas que no conocía. Pero los niños se adaptan rápido. Pronto hizo amigos en la escuela nueva. Se encantó con las novedades del pueblo. El cine que pasaba películas los domingos, la heladería en la plaza, la biblioteca municipal, donde podía tomar libros prestados. Su mundo se expandía y verlo florecer era mi mayor alegría. José encontró trabajo como guardia nocturno en una fábrica de productos lácteos. No era lo ideal. Las noches eran frías, la soledad pesaba, pero pagaba razonablemente bien y no exigía esfuerzo físico más allá de lo que sus pulmones dañados podían soportar. En cuanto a mí, pronto me establecí como doña Anastasia de las Hierbas. Transformé la segunda habitación de la casa en mi espacio de trabajo. Colgué manojos de hierbas secándose en las paredes. Alineé frascos de vidrio con mis preparaciones en estantes hechos por José. Coloqué una mesa simple donde atendía a las personas que me buscaban. No eran solo remedios lo que ofrecía. Con el tiempo, la gente comenzó a buscarme para otros tipos de ayuda, para un consejo sobre un hijo rebelde, para desahogarse sobre un marido violento, para llorar la pérdida de un bebé que no prosperó. Sin darme cuenta, me convertí en una especie de consejera, de confidente. Tal vez porque yo misma conocía el dolor tan íntimamente, la gente sentía que podía compartir sus propios dolores conmigo. Yo escuchaba, ofrecía un té calmante, una palabra de consuelo, una orientación práctica cuando era posible. Nunca juzgué a nadie. ¿Quién era yo para juzgar con mis propios secretos, mis propios pecados no confesados? Las mujeres especialmente confiaban en mí. Venían con ojos bajos, voces susurradas, pidiendo ayuda para problemas femeninos. A veces era solo un cólico menstrual para el cual yo tenía hierba de San Juan y manzanilla. Otras veces eran cuestiones más delicadas, un embarazo no deseado, marcas de violencia escondidas bajo mangas largas, la desesperación silenciosa de quien no ve salida. Para ellas, yo hacía lo que podía dentro de mis conocimientos, dentro de la ley, principalmente, ofrecía un oído atento, una presencia que no condenaba.
¿Cuántas veces no deseé, yo misma, una persona así cuando era niña? Alguien que escuchara, que creyera, que no diera la espalda. Fue atendiendo a una de esas mujeres, Juana, esposa de un comerciante conocido por su temperamento violento, que tuve uno de los momentos más difíciles de mi vida adulta. Ella vino con el rostro hinchado de un lado, tratando de esconderlo con el cabello suelto, pidiendo algo para el dolor. Mientras preparaba una compresa de árnica, pregunté suavemente qué había ocurrido. «Me caí de la escalera», respondió automáticamente. El mismo tipo de mentira que todas contaban. No insistí. Apliqué la compresa en su rostro, preparé un té calmante y me quedé en silencio esperando. A veces, el silencio es la mejor invitación para la verdad. Él descubrió que fui a visitar a mi hermana sin avisar. Finalmente dijo, los ojos fijos en la taza de té. Dijo que estoy conspirando contra él, que estoy hablando mal de él a la familia. La historia continuó. Demasiado familiar para mí, para cualquier mujer que ha vivido o presenciado el abuso, el control, el aislamiento, la explosión de violencia seguida de arrepentimiento, promesas, un periodo de paz y después el ciclo recomenzando. Mientras ella hablaba, algo extraño ocurrió dentro de mí. Era como si dos Anastasias estuvieran presentes en aquella sala. Una, la curandera adulta, escuchando con compasión, asintiendo, ofreciendo consejos prácticos. La otra, la niña de 7 años, temblando en el cuarto sin cerrojo, esperando los pasos en el corredor, rezando para que aquella noche él no viniera. De repente, sin aviso, comencé a llorar. No un llanto discreto, controlado, sino sollozos violentos que sacudían todo mi cuerpo. Juana dejó de hablar asustada, sin entender lo que estaba ocurriendo. ¿Por qué la curandera, la consejera, la mujer fuerte que todos respetaban, se estaba derrumbando frente a ella? «Doña Anastasia, ¿está usted bien? ¿Dije algo malo?» No pude responder inmediatamente. Décadas de silencio forzado no se rompen fácilmente. Pero cuando finalmente recuperé la voz, me oí decir algo que nunca había dicho a nadie más que a José y aún a él, solo indirectamente. «Yo sé cómo es, Juana. Sé cómo es cuando quien debería protegerte es quien te lastima. Sé cómo es no tener a dónde correr, no tener a quién pedir ayuda». No entré en detalles. No mencioné el nombre de Ignacio, no describí las noches de terror. No mencioné el cuarto sin cerrojo, pero por primera vez en la vida reconocía en voz alta para otra persona que aquello había ocurrido, que era real, que no era solo una pesadilla de la cual despertaría un día. Juana tomó mi mano sobre la mesa. No dijo nada. ¿Qué había para decir? Pero en aquel toque, en aquella mirada compartida entre dos mujeres que conocían la violencia íntimamente, había una comprensión que las palabras no podrían expresar. Aquel día, algo cambió dentro de mí. La herida que llevaba, tan cuidadosamente escondida, tan raramente reconocida incluso para mí misma, había sido expuesta al aire. Dolía, sí, dolía terriblemente, pero también, de alguna forma misteriosa, comenzó a respirar, a limpiarse, a curar, aunque lentamente. Percibí entonces que así como las hierbas que recolectaba tenían poder de curación, las palabras también lo tenían. Nombrar el horror era el primer paso para vaciarlo de su poder. No completamente. Algunas heridas nunca cierran del todo, pero lo suficiente para seguir viviendo, no apenas sobreviviendo. ¿Y si mis palabras, mi historia, pudieran ayudar a otras mujeres como Juana, a otras niñas presas en cuartos sin cerrojo, silenciadas por amenazas, por vergüenza, por miedo? Si mi testimonio pudiera ser para alguien lo que yo misma tanto necesité y nunca recibí, ese pensamiento, esa posibilidad, plantó una semilla que llevaría aún muchos años para germinar completamente. La semilla que ahora florece en este video, en estas palabras que comparto con ustedes. Pero me estoy adelantando en la historia. Aún hay mucho que contar sobre cómo sobreviví a las cicatrices que Ignacio dejó en mí, sobre cómo afectaron mi matrimonio, mi maternidad, mi visión del mundo, sobre cómo incluso décadas después un olor, un sonido, una sombra en el corredor pueden transportarme instantáneamente de vuelta a aquel cuarto, aquel terror, y sobre cómo, a pesar de todo,
Encontré mi camino hacia la curación, no una curación completa. No creo que exista tal cosa para heridas tan profundas, pero una cicatrización suficiente para vivir con propósito, con alegría, incluso con esperanza. Si están realmente prestando atención a mi historia hasta aquí, felicidades. Son pocas las personas hoy que sienten empatía por el prójimo. Si están aquí ahora escuchándome, por favor, comenten ahí abajo la palabra empatía. Se los agradeceré mucho. Los años en Dolores Hidalgo fueron tiempos de reconstrucción, tiempos de aprender que era posible construir algo bueno, incluso con cimientos dañados, como aquellas casas japonesas que vi en una revista una vez, levantadas sobre terrenos que tiemblan, pero hechas para doblarse en vez de romperse cuando viene el terremoto. La década de 1970 trajo cambios no solo para mi familia, sino para México entero. Incluso en una ciudad pequeña como Dolores Hidalgo, sentíamos los vientos de transformación. La televisión llegó primero a las casas de los ricos, después a las plazas donde todos se reunían para ver. Las carreteras mejoraron, conectándonos con el resto del país. Los jóvenes comenzaron a usar el pelo largo, ropa colorida, a hablar de cosas que en mi juventud eran impensables. Samuel, mi hijo, crecía en medio de toda esta efervescencia. Diferente de mí a su edad, tenía opinión sobre todo. Hablaba sin miedo, cuestionaba lo que no entendía. A los 12 años ya era más alto que yo, con los ojos oscuros de su padre y una inteligencia aguda que dejaba a los profesores impresionados. Este niño necesita estudiar más de lo que Dolores Hidalgo puede ofrecer, dijo la directora de la escuela en una reunión de padres. Tiene cabeza para cosas grandes. Aquellas palabras encendieron en mí una mezcla de orgullo y pavor. Orgullo porque mi hijo tenía oportunidades que nunca tuve. Pavor porque esas oportunidades significarían inevitablemente distancia. Tendría que salir de debajo de mis alas, lejos de mi protección constante. Tendría que enfrentar el mundo que yo tanto temía por él. No dije nada de esto, claro. Solo agradecí el elogio y prometí pensar en el asunto. En casa, José y yo conversamos largamente. Nuestro hijo merecía lo mejor que pudiéramos darle. Si eso significaba enviarlo a estudiar a Ciudad de México o incluso más lejos, tendríamos que encontrar una manera. Pero Samuel aún era demasiado joven para ese cambio. Teníamos algunos años por delante antes de tomar decisiones definitivas. Mientras tanto, hacíamos lo que podíamos. Comprábamos libros siempre que el dinero lo permitía. Incentivábamos los estudios, soñábamos junto con él. Fue en esa época que Ignacio volvió a mi vida. No físicamente. Gracias a Dios, nunca más lo vi en persona después de que salí de San Miguel de Allende. Pero su sombra, que nunca había desaparecido completamente, se volvió más densa, más presente. Comenzó con las pesadillas que habían disminuido con los años, pero de repente volvieron con toda su fuerza. Noches en que despertaba gritando, sudando frío, sintiendo el peso de él sobre mí, como si fuera ayer. José, después de tantos años juntos, ya conocía el protocolo. Encendía la luz. Me hablaba desde lejos, hasta que yo volviera a la realidad. Después hacía un té de toronjil que tomábamos juntos en la cocina silenciosa, esperando que amaneciera. José nunca exigió explicaciones detalladas. Respetaba mi silencio sobre el pasado. Entendía que había heridas que yo no podía exponer, ni siquiera a él. Pero en esas madrugadas, después de una pesadilla particularmente mala, a veces yo dejaba escapar un poco de la verdad. Fue mi hermano, susurré cierta vez, mirando al té y no a él. Fue durante años. Nadie me ayudó. Él simplemente asintió, como si confirmara algo que ya sospechaba desde hacía mucho tiempo. Tomó mi mano sobre la mesa, la apretó gentilmente y dijo: «Él ya no puede lastimarte». Palabras simples, pero que llevaban el peso de una promesa. En aquella casa, con aquel hombre, yo estaba segura. Mi hijo estaba seguro. Era un cimiento que yo nunca había tenido antes. La certeza absoluta de que alguien me protegería a cualquier costo. Pero las pesadillas continuaban, y peor que ellas eran los flashbacks que comencé a tener durante el día. Momentos en que un olor, un sonido, una escena en la televisión me transportaban instantáneamente de vuelta al cuarto de mi infancia.
Segundos de puro terror que me paralizaban en medio de actividades cotidianas, cocinando, lavando ropa, atendiendo a alguien en mi pequeño consultorio de hierbas. Esto nunca había ocurrido antes con tanta intensidad. ¿Por qué ahora? ¿Qué había cambiado? La respuesta vino de forma inesperada, a través de una carta, una de las pocas que recibí en la vida, ya que casi nadie de mi familia sabía escribir, y los que sabían no tenían mi dirección en Dolores Hidalgo. Era de Sebastiana, mi hermana mayor. Después de años sin contacto, me había localizado a través de conocidos en común. La carta era corta, directa, escrita en una caligrafía temblorosa de quien no está acostumbrada a escribir. Anastasia, mamá falleció el mes pasado. Ignacio quiere vender la tierra. Necesita tu firma, porque tú también eres heredera. Avisa si vienes o si envías un poder notarial. Solo eso. Ninguna palabra de cariño, ninguna pregunta sobre mi vida, mi hijo, mi marido, apenas la noticia seca de la muerte de mi madre, que yo ni sabía que estaba enferma, y la cuestión práctica de la herencia. Me senté en el borde de la cama, la carta temblando en mis manos, una ola de emociones contradictorias envolviéndome. Tristeza por la madre que, a pesar de sus fallos, de su incapacidad para protegerme, seguía siendo mi madre. Rabia por la forma fría en que la noticia fue comunicada, como si su muerte fuera apenas un detalle burocrático. Y terror, terror puro y visceral por la posibilidad de tener que volver a San Miguel de Allende, de tener que enfrentar a Ignacio cara a cara después de más de 20 años. José me encontró así, paralizada en el borde de la cama. Leyó la carta por encima de mi hombro. Entendió inmediatamente la gravedad de la situación. «No tienes que ir», dijo con firmeza. «Podemos resolver esto desde lejos, poder notarial, abogado, lo que sea necesario». Pero algo dentro de mí, aquella parte que había comenzado a despertar desde la conversación con Juana, sabía que no era tan simple, que esta era una encrucijada importante en mi vida, que huir ahora, como huí antes, sería permitir que Ignacio siguiera teniendo poder sobre mí, incluso a distancia. «Necesito pensar», respondí, doblando la carta cuidadosamente. Pasé días reflexionando, oscilando entre el miedo y una determinación nueva, frágil, pero creciente. Consulté mis cristales, busqué orientación en las hierbas, recé como no rezaba desde la infancia, y finalmente tomé mi decisión. «Voy a volver», anuncié a José una noche, después de que Samuel ya estaba dormido. «No por la herencia. Pueden quedarse con todo, no me importa, sino porque necesito enfrentar aquel lugar, aquellos recuerdos. Necesito mirar a Ignacio a los ojos como adulta, no como la niña aterrorizada que fui». José no intentó disuadirme. Me conocía demasiado bien para eso. En vez de eso, hizo la única pregunta que importaba. «¿Quieres que vaya contigo?» Vacilé. Parte de mí quería su presencia, su fuerza, su protección. Pero otra parte, tal vez la parte más sabia, sabía que este era un viaje que necesitaba hacer sola. «No», respondí finalmente. «Alguien necesita quedarse con Samuel. Y esto es algo que necesito enfrentar por mí misma». El viaje a San Miguel de Allende fue largo y difícil, primero en autobús hasta Ciudad de México, después otro hasta Querétaro, y finalmente una camioneta destartalada por caminos de tierra que parecían no terminar nunca. Cada kilómetro me acercaba no solo geográficamente a mi pasado, sino emocionalmente también. Recuerdos que había enterrado profundamente comenzaban a emerger. El olor de la casa, el sonido del río cercano, el rostro de mi madre cuando yo era pequeña. Llegué en una tarde calurosa de agosto de 1977. El pueblo había cambiado. Más casas, algunas calles pavimentadas, luz eléctrica que no existía en mi infancia. Pero el campo alrededor continuaba igual, majestuoso, imponente, indiferente a los dramas humanos que se desarrollaban bajo su cielo infinito. No fui directamente a la casa de la familia. No estaba lista aún. En vez de eso, me hospedé en una pequeña posada en la entrada del pueblo. Necesitaba acostumbrarme a la idea de estar allí. Necesitaba reunir fuerzas para el encuentro que vendría. Pasé la noche en vela, observando las sombras en el techo simple de la habitación, oyendo los sonidos nocturnos tan familiares y al mismo tiempo tan distantes. Grillos,
sapos, el viento en las hojas de los árboles. De madrugada, tomé mi decisión. No esperaría el amanecer completo. Iría al encuentro de mi pasado cuando el día aún estuviera naciendo, cuando me sintiera más fuerte. El camino hacia la casa de mi infancia aún estaba grabado en mi memoria, como si lo hubiera recorrido ayer y no hace más de 2 décadas. El sendero bordeando el río, la subida suave por la ladera, la curva donde los mezquites florecían en primavera. Todo igual y todo diferente, como en un sueño que se repite, pero nunca exactamente de la misma forma. Cuando finalmente divisé la casa, me detuve, el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer salir por la boca. Era más pequeña de lo que recordaba. El tiempo tiene ese efecto. Transforma mansiones en casitas, monstruos en hombres comunes. Las paredes de adobe habían sido sustituidas por ladrillos, el techo de paja por tejas de barro, pero la estructura básica era la misma. Y allí estaba la ventana del cuarto de los niños, la misma por la que tantas veces miré las estrellas, pidiendo en silencio que alguien me salvara. No sé cuánto tiempo me quedé allí parada, simplemente observando. Minutos, horas. El sol ya estaba más alto cuando finalmente me armé de valor para acercarme. No había nadie en el patio. Tal vez estuvieran en la parte trasera o en el campo, o tal vez la casa estuviera vacía, abandonada tras la muerte de mi madre. Golpeé la puerta. 3 golpes firmes que resonaron en el silencio de la mañana. Nada. Golpeé nuevamente con más fuerza. Estaba a punto de desistir cuando oí pasos arrastrados del otro lado. La puerta se abrió y allí estaba él. Ignacio, mi hermano, mi verdugo. Los años no habían sido amables con él. El hombre alto y fuerte de mi memoria ahora era un señor de mediana edad, encorvado, con cabellos grises y una barba mal cuidada. Los ojos, sin embargo, aquellos ojos que me perseguían en las pesadillas, eran los mismos, oscuros, profundos, imposibles de leer. Por un momento, él no me reconoció. Frunció el ceño confundido, como si yo fuera apenas una visita inesperada. Después, lentamente, la comprensión surgió en su rostro. Los ojos se agrandaron levemente, la boca se abrió y cerró sin emitir sonido. Anastasia, finalmente dijo, la voz más ronca y envejecida de lo que recordaba. ¿Viniste? No respondí inmediatamente. Estaba demasiado ocupada tratando de controlar el torbellino dentro de mí. Miedo, rabia, unas ganas casi incontrolables de correr en dirección opuesta. Pero me mantuve firme, los pies plantados en el suelo de mi tierra natal, los ojos fijos en el hombre que había robado mi infancia. Vine a resolver la cuestión de la herencia. Respondí finalmente, la voz más calmada de lo que esperaba. Y a ver la tumba de mi madre. Él asintió, dio un paso al lado. Entra, la casa también es tuya. Entrar en aquella casa fue como sumergirme en un pozo oscuro. Cada paso más allá del umbral era un esfuerzo monumental. El olor, una mezcla de comida, tierra, tabaco de cuerda, me golpeó como una onda física, trayendo flashbacks tan vívidos que tuve que detenerme por un momento, apoyándome en la pared para no caer. La casa estaba diferente por dentro también. Muebles nuevos, o al menos más nuevos que los de mi infancia. Cortinas de estampados florales en las ventanas. Una imagen de la Virgen de Guadalupe en un estante con velas a medio consumir a sus pies. Fotos enmarcadas, niños que debían ser mis sobrinos, fiestas que ocurrieron sin mí, una vida familiar que continuó después de mi huida. ¿Quieres un café? Ignacio preguntó, indicando la mesa de la cocina con un gesto torpe. La normalidad de la pregunta, la domesticidad de la escena, como si fuéramos apenas hermanos distantes, reencontrándonos como si nada hubiera ocurrido en aquellos cuartos, me llenó de una rabia repentina, avasalladora. No vine a tomar café contigo, respondí, las palabras saliendo duras, cortantes. Vine a afirmar lo que necesite ser firmado e irme. No tengo nada que decirte. Él no pareció sorprendido con mi hostilidad. Simplemente la recibió resignado, como si fuera exactamente lo que esperaba. Los papeles están con el abogado en el pueblo, dijo. Podemos ir allá hoy mismo si quieres. Excelente, cuanto antes mejor. Un silencio pesado cayó entre nosotros.
Yo no quería prolongar aquel encuentro ni un minuto más de lo necesario. Ya estaba girándome para salir cuando él habló nuevamente. La voz baja, casi un susurro. Anastasia, lo siento mucho. Me detuve, congelada en el lugar. 3 palabras simples que nunca esperé oír. 3 palabras que no arreglaban nada, que no borraban años de terror, que no curaban heridas demasiado profundas, pero 3 palabras que, de alguna forma, confirmaban lo que más necesitaba, que no había sido una pesadilla, que realmente había ocurrido, que no era invención de mi mente perturbada. Me giré lentamente para enfrentarlo. Tenía los ojos fijos en el suelo, los hombros caídos en una postura de derrota. ¿Lo sientes?, repetí, la voz temblando ahora. Décadas de emoción reprimida finalmente encontrando salida. ¿Sientes que exactamente? ¿Robar mi infancia? ¿Hacerme sentir sucia, rota e indigna de amor por el resto de la vida? ¿Forzarme a huir de mi propia familia? ¿Por qué, Ignacio? ¿Por qué? Ya no controlaba mi voz. Estaba gritando, las palabras saliendo como un torrente, lágrimas corriendo por mi rostro sin que lo notara. Años y años de preguntas no hechas, de acusaciones tragadas, de dolor silenciado, todo rompiendo de una vez. Él no respondió, no intentó defenderse, no ofreció justificaciones, simplemente se quedó allí aceptando cada palabra como un golpe físico, los ojos aún bajos, las manos temblando levemente al lado del cuerpo. Cuando finalmente terminé, exhausta, vacía de palabras y de lágrimas, él levantó la mirada y lo que vi en sus ojos me sorprendió. No era rabia, ni desafío, ni siquiera vergüenza. Era una tristeza antigua, profunda, casi resignada. No tengo respuesta, dijo simplemente. No sé por qué. Solo sé que también fui roto de una manera que no puedo explicar. No estoy pidiendo perdón. Sé que no lo merezco. Solo quería que supieras que nunca me olvidé. Que cada día de todos estos años cargué lo que hice. Me quedé en silencio, tratando de procesar sus palabras. No era el monstruo de mis pesadillas que estaba allí. Era apenas un hombre viejo, cansado, cargando sus propios demonios. Eso no disminuía el horror de lo que había hecho. No borraba el daño causado, pero de alguna forma disminuía su poder sobre mí. Lo transformaba de una figura mítica, casi sobrenatural en mis miedos, en apenas un ser humano más, roto por la vida. No te perdono, dije finalmente, la voz más calmada ahora. No sé si algún día podré, pero ya no voy a dejar que lo que hiciste defina quién soy. No voy a cargar más tu culpa como si fuera mía. Salí de la casa sin mirar atrás. El sol ahora estaba alto en el cielo, iluminando el campo alrededor con una claridad casi dolorosa. Respiré profundo, llenando los pulmones con el aire de mi tierra natal. Un aire que ahora, por primera vez en décadas, no parecía estar cargado de sombras. Resolví la cuestión de la herencia ese mismo día. Firmé un poder notarial renunciando a cualquier derecho sobre la tierra de la familia. No quería nada de aquel lugar, nada que me ligara al pasado. Visité la tumba simple de mi madre en el pequeño cementerio local. Dejé flores silvestres que recogí en el camino. Dije adiós en silencio. Y entonces volví a Dolores Hidalgo, a mi familia, a la vida que había construido con tanto esfuerzo, ladrillo a ladrillo, sobre las arenas movedizas de mi pasado. El viaje de vuelta fue diferente al de ida. Me sentía más ligera, como si hubiera dejado algo pesado atrás. No estaba curada. Dudo que algún día lo esté completamente, pero había enfrentado el epicentro de mi terror y sobrevivido. Había mirado a los ojos del hombre que me rompió y permanecido entera. Era una victoria que ni sabía que necesitaba. José y Samuel me esperaban en la terminal de autobuses, ansiosos, preocupados. Abracé a mi hijo con fuerza, sintiendo su cuerpo ya casi de hombre, tan diferente del niñito que una vez fue. Después abracé a mi marido, permitiéndome descansar por un momento contra su pecho familiar, seguro. ¿Está todo bien?, José preguntó bajito, solo para mí. Va a estarlo, respondí, y por primera vez en mucho tiempo, realmente lo creí. Los años siguientes trajeron nuevos cambios, nuevos desafíos, pero también una paz que no conocía antes. Las pesadillas no desaparecieron completamente, pero se volvieron menos frecuentes, menos intensas.
Los flashbacks durante el día prácticamente cesaron. Era como si aquella visita a San Miguel de Allende hubiera drenado parte del veneno que llevaba dentro de mí por tanto tiempo. Samuel terminó la preparatoria como el mejor alumno del pueblo y, como estaba previsto, necesitó salir de Dolores Hidalgo para continuar sus estudios. Consiguió una beca para estudiar medicina en Ciudad de México. Un inmenso orgullo para nosotros, pero también un desafío para mi corazón sobreprotector de madre. Dejarlo ir fue una de las cosas más difíciles que he hecho. No porque no confiara en él. Samuel era un joven responsable, centrado, con la cabeza en su lugar, sino porque durante toda su vida mi mayor miedo fue no poder protegerlo como yo misma no fui protegida. En la víspera de su partida, tuvimos una conversación que nunca olvidaré. Estábamos sentados en el portal de nuestra casa, observando el cielo estrellado de Dolores Hidalgo, cuando Samuel preguntó de la nada: «Mamá, ¿por qué siempre has tenido tanto miedo de dejarme lejos de tu vista? Incluso cuando ya era grandecito, recuerdo que siempre estabas preocupada, siempre verificando dónde estaba, con quién». La pregunta me tomó por sorpresa. Samuel nunca había cuestionado mi sobreprotección antes, o tal vez lo había hecho, pero yo nunca había realmente escuchado, siempre descartándolo como exageración de adolescente queriendo más libertad. Miré a mi hijo, ahora un hombre de 18 años, inteligente, sensible, a punto de seguir su propio camino en el mundo. Merecía la verdad, o al menos parte de ella. No los detalles sórdidos, pero lo suficiente para entender. Cuando yo era niña, comencé eligiendo las palabras con cuidado. Ocurrieron cosas malas conmigo, cosas que una niña nunca debería pasar, y nadie me protegió, ni mi madre, ni mi padre, nadie. Creo que por eso siempre tuve tanto miedo de que algo parecido pudiera ocurrirte a ti, de que yo fallara en protegerte como fallaron conmigo. Samuel permaneció en silencio por un largo momento, absorbiendo mis palabras. Entonces, para mi sorpresa, tomó mi mano entre las suyas. Manos de hombre ahora, más grandes que las mías. «Tú nunca fallaste conmigo, mamá», dijo con una seriedad que me conmovió. «Al contrario, me diste todo lo que necesitaba para ser fuerte, para cuidarme. Ahora es hora de confiar en eso». Lloré, claro. Lágrimas silenciosas que no eran de tristeza, ni siquiera de preocupación, sino de un orgullo tan grande que apenas cabía en el pecho. Mi hijo, mi Samuel, se había convertido exactamente en lo que yo más deseaba. Un hombre bueno, íntegro, capaz de entender el dolor ajeno sin ser consumido por él. Su partida al día siguiente fue difícil, pero no devastadora como temía. Había tristeza, claro. ¿Qué madre no siente el corazón apretarse cuando el hijo sale de casa por primera vez? Pero había también esperanza, confianza, un sentimiento de deber cumplido. Con Samuel en Ciudad de México, José y yo tuvimos que reaprender a vivir como pareja, no solo como padres. Fue un período de redescubrimiento, de conversaciones largas en las noches ahora silenciosas, de pequeños placeres que habíamos olvidado en la prisa de criar a un hijo. Mi trabajo con las hierbas continuaba, ahora con un reconocimiento mayor en el pueblo y alrededores. Ya no era solo doña Anastasia de las hierbas, sino casi una institución local. Personas venían de lejos para consultarme, para comprar mis preparados, para oír mis consejos. En 1981, algo inesperado ocurrió. Fui invitada a dar una charla sobre plantas medicinales del campo mexicano en la recién inaugurada Facultad de Farmacia de León. Yo, que apenas tenía la primaria completa, hablando para estudiantes universitarios. Al principio, rehusé aterrorizada con la idea. Pero Samuel, en una de sus visitas de fin de semana, me convenció. «Mamá, tú sabes más sobre estas plantas que cualquier doctor con diploma. El conocimiento que tienes es valioso, importante, no puede morir contigo». Y así, temblando como una hoja, di mi primera charla formal. Para mi sorpresa, fue un éxito. Los estudiantes, jóvenes que podían ser mis hijos o nietos, escuchaban con atención, tomaban notas, me bombardeaban con preguntas al final. La profesora que me invitó quedó tan impresionada que propuso una colaboración. Yo compartiría mi conocimiento práctico y ella ayudaría a documentarlo científicamente.
Nació así la Guía de Plantas Medicinales del Campo Guanajuatense, un librito simple que publicamos en 1983. Mi nombre estaba allí junto con el de la doctora Helena como coautora. Yo, Anastasia Flores, que un día fui apenas una niña rota en un cuarto sin cerrojo, ahora veía mi nombre impreso, mi conocimiento reconocido, mi experiencia valorada. Fue una forma de curación que nunca había imaginado. Usar lo que aprendí a través del dolor para ayudar a otros, para dejar algo positivo en el mundo, transformar décadas de supervivencia en sabiduría que otros podrían usar. Los años 1980 pasaron en un suspiro. Samuel se graduó en medicina, se especializó en pediatría, elección que no me sorprendió. Siempre tuvo una manera especial con los niños, una sensibilidad para entender lo que no decían con palabras. Se casó con Mariana, una compañera de facultad, muchacha dulce y determinada, que conquistó mi corazón desde el primer encuentro. Se establecieron en Ciudad de México, donde ambos trabajaban en hospitales públicos. No era una vida de lujo, pero era una vida con propósito, de servicio, y eso me llenaba de orgullo. En 1988 recibí la noticia de que Ignacio había fallecido. Un derrame fulminante. No sentí tristeza, ni alegría, ni alivio. Apenas una extraña sensación de cierre, como si un libro difícil de leer finalmente hubiera llegado a la última página. No fui al entierro. En vez de eso, hice una pequeña ceremonia privada en el patio de mi casa, en Dolores Hidalgo. Encendí una vela, no por su alma, sino por la niña que fui, por la mujer en que me convertí a pesar de él, y dejé ir, no con perdón, que nunca conseguí ofrecer completamente, sino con aceptación de que aquella parte de mi historia estaba definitivamente cerrada. Fue en ese mismo año que José comenzó a enfermar nuevamente. No era la tuberculosis volviendo, sino que sus pulmones, debilitados por la enfermedad antigua, no resistieron a una neumonía severa. Pasó semanas en el hospital luchando por respirar, mientras yo y Samuel nos turnábamos a su lado. En una noche particularmente difícil, cuando los médicos ya no daban muchas esperanzas, pidió quedarse solo conmigo. Me senté al lado de la cama, sosteniendo su mano frágil, oyendo el silbido doloroso de su respiración. «Anastasia», dijo, la voz casi un susurro, «quiero que sepas que la vida contigo fue buena, mucho mejor de lo que merecía». «No hables así», respondí, las lágrimas empañando mi visión. «Te vas a mejorar. Vamos a tener más tiempo». Él sonrió, aquella sonrisa rara que guardaba solo para momentos especiales. «Tiempo ya tuvimos bastante. Buen tiempo. Solo quería decirte, estoy orgulloso de la mujer que eres, de la madre que fuiste para Samuel, de cómo no dejaste que lo que ocurrió te destruyera». Era la primera vez en todos aquellos años que hablaba tan directamente sobre mi pasado. Siempre había sido cuidadoso, respetando mis silencios, nunca presionando. Que lo mencionara ahora, en aquel momento, me tomó desprevenida. «Fue gracias a ti», conseguí decir entre lágrimas, «por haberme tratado con respeto desde el principio, por nunca haberme hecho sentir sucia o culpable». Él apretó mi mano con la poca fuerza que aún tenía. «No, fuiste tú. Siempre fuiste tú. Yo solo estuve a tu lado mientras hacías el trabajo difícil de reconstruirte». José falleció en la madrugada siguiente, en paz, con Samuel y yo a su lado. Tenía 65 años, no tan viejo para los estándares actuales, pero una edad respetable para un hombre que había vivido una vida dura, de trabajo pesado desde la infancia, con salud comprometida por años de enfermedad. El entierro fue simple, como él habría querido, sin lujos, sin discursos largos, apenas las personas que realmente importaban, rindiendo sus últimos homenajes a un hombre bueno, trabajador, que nunca buscó reconocimiento o gloria, apenas hizo lo mejor que pudo con lo que la vida le dio. Pensé que el dolor de la pérdida me quebraría, que sin José, sin su apoyo silencioso pero constante, yo me derrumbaría de vuelta a la niña asustada que fui un día. Pero descubrí que las décadas de reconstrucción, de curación lenta pero persistente, habían creado una fuerza en mí que ni yo misma conocía completamente. Lloré, sí. Sentí su falta en cada rincón de la casa, en cada amanecer solitario,
en cada decisión que antes compartiríamos, pero no me perdí en el dolor. Continué viviendo, trabajando, encontrando propósito en los días que seguían. Samuel quería que me mudara a Ciudad de México para estar cerca de él y de Mariana. La casa es grande, mamá. Tienes un cuarto solo para ti. No necesitas quedarte sola en Dolores Hidalgo. Era una oferta tentadora, hecha con amor genuino, pero algo en mí sabía que necesitaba mi propio espacio, mi propio territorio. No por miedo o desconfianza. Había superado mucho de eso a lo largo de los años, sino por respeto propio, por una independencia duramente conquistada. Me quedo aquí, hijo mío, respondí. Tengo mi trabajo, mis plantas, mis conocidos, pero prometo visitar siempre que pueda. Y así ha sido en los últimos 30 años. Mi vida tranquila en Dolores Hidalgo, entremezclada con visitas frecuentes a Ciudad de México, después a Monterrey, cuando Samuel y Mariana se mudaron para allá. Vi a mis nietos nacer, Clara y Joaquín, hoy adultos con sus propias vidas. Vi a mi hijo convertirse en un médico respetado, dedicado especialmente a los niños de comunidades carentes. Vi el mundo cambiar a mi alrededor, la llegada de las computadoras, del Internet, de los celulares, cambios que mi generación observa con asombro, a veces con recelo, pero que aprendí a aceptar como parte del flujo constante de la vida. En 2001, a los 54 años, hice algo que jamás imaginé que haría. Volví a estudiar, no formalmente en una escuela, sino a través de un proyecto de la universidad local para la educación de adultos. Completé la educación básica, después la media. Aprendí cosas que no tuve oportunidad de aprender en la infancia interrumpida. Historia, geografía, ciencias, conocimientos que siempre busqué por cuenta propia, pero que ahora venían organizados, estructurados, validados por diplomas que colgué con orgullo en la pared de la sala. Samuel bromeaba que yo era la única abuela de su grupo que hacía tarea. Yo reía, pero por dentro sentía un orgullo profundo, una sensación de rescate de algo que me fue robado junto con la infancia. El derecho de aprender, de crecer, de desarrollarme plenamente. Algunos años después, el destino me trajo de vuelta a San Miguel de Allende. No por elección propia, sino por una invitación inesperada. El pueblo había cambiado drásticamente. Se había convertido en un destino turístico, un punto de encuentro para personas en busca de espiritualidad, de contacto con la naturaleza. Mi librito sobre plantas medicinales del campo mexicano, ampliado y republicado varias veces a lo largo de los años, era conocido en la región. Una posada local organizaba talleres sobre conocimientos tradicionales y alguien recordó mi nombre. La invitación llegó por teléfono, tecnología que ya no me asustaba tanto. Y mi primera reacción fue rechazar inmediatamente. Volver a aquel lugar, nunca más. Pero entonces pensé mejor. San Miguel de Allende ya no era el pueblito aislado de mi infancia. La casa donde crecí probablemente ni existía más. Ignacio estaba muerto hacía más de una década. ¿Qué poder tenía aquel lugar sobre mí aún? Acepté. A los 65 años, volví a mi tierra natal, no como víctima, no como fugitiva, sino como conocedora, como sabia, como alguien que tenía algo valioso para compartir. El taller fue un éxito. Durante 3 días llevé a un grupo diverso, desde jóvenes alternativos hasta señoras de la comunidad local, por senderos en el campo, mostrando plantas, explicando propiedades, compartiendo historias. No mencioné mi pasado personal, claro. Aquello era mío para cargar o soltar como eligiera. En la última noche, una joven participante, no debía tener más de 20 años, me abordó cuando todos ya se retiraban. Tenía los ojos llorosos y las manos temblorosas. «Doña Anastasia», dijo bajito, «necesito contarle algo, agradecerle». Esperé paciente mientras ella reunía coraje. Cuando yo era pequeña, ocurrieron cosas malas, con un tío, y nunca lo conté a nadie. Hasta hoy, mi corazón se apretó. Aquella historia, tan parecida a la mía, repetida en otra generación, con otra niña. El mismo dolor, el mismo silencio forzado. Pero oyéndola hablar estos días, continuó con tanta fuerza, tanta sabiduría. Me di cuenta que lo que ocurrió no me define,
que puedo ser más que eso, que puedo usar mi experiencia, por peor que haya sido, para crear algo bueno en el mundo, como usted hizo. No pude responder inmediatamente. La emoción era demasiado fuerte, el paralelo con mi propia jornada demasiado intenso. Apenas abracé a aquella joven. Un abrazo que yo misma habría dado todo por recibir cuando tenía su edad. «Eres más fuerte de lo que piensas», susurré finalmente. «Y no estás sola. Nunca lo estuviste». Fue en aquel momento, abrazando a una desconocida que cargaba heridas tan semejantes a las mías, que me di cuenta del verdadero propósito de mi historia. No era solo sobrevivir, no era solo reconstruir mi propia vida. Era mostrar a otros sobrevivientes que existe un camino, que las cicatrices, por más profundas que sean, no necesitan definir quiénes somos o en quiénes podemos convertirnos. Y es por eso, mis queridos, que estoy aquí hoy, a los 78 años, contando esta historia que guardé por tanto tiempo. No por venganza, los responsables ya no están aquí. No por autocompasión, superé eso hace muchas décadas, sino por solidaridad, por esperanza, por creer que mi voz, aunque temblorosa por la edad, puede alcanzar a alguien que necesita oír que no está solo, que lo que ocurrió no es su culpa, que existe vida, vida plena, rica, significativa, más allá del trauma. Es curioso cómo la vida da vueltas, ¿verdad? Aquí estoy yo, una vieja de 78 años, sentada en el portal de mi casa en San Miguel de Allende, Guanajuato, contando a desconocidos la historia que durante décadas no pude contar ni a mí misma. ¿Cómo vine a parar de vuelta aquí, al lugar que fue escenario de mis peores pesadillas? Esto también es parte de mi jornada de curación. Después de aquel taller que mencioné, donde aquella joven me abrió su corazón, algo cambió dentro de mí. Era como si una puerta que mantuve cerrada con llave durante casi toda la vida hubiera sido abierta de par en par y a través de ella una luz nueva entrara. La idea de que mi historia, no solo mi conocimiento sobre plantas, sino mi historia personal de supervivencia, podría ayudar a otras personas, comenzó a crecer como una semilla obstinada en suelo pedregoso. En 2013, ya con 66 años, tomé una decisión que sorprendió incluso a mí misma. Compré un pequeño terreno en San Miguel de Allende, no en el área rural donde crecí, sino en la parte nueva del pueblo que se desarrollaba para atender al creciente turismo místico y ecológico. Un pedazo de tierra con vista a las montañas, donde construí una casita simple de adobe y madera, con ayuda de albañiles locales y algunos amigos que hice durante mis visitas para los talleres. Samuel creyó que había perdido el juicio. «Mamá, ¿estás segura de esto?» Volver al lugar donde... No lo dejé terminar la frase. «Hijo mío, a veces necesitamos volver para seguir adelante. No es el mismo lugar. No soy la misma persona. Y sabes que Dolores Hidalgo ya no tiene el mismo significado para mí desde que tu padre partió». Era verdad. La casa en Dolores Hidalgo, antes tan llena de vida, se había convertido en un espacio de recuerdos agridulces. Cada rincón me recordaba a José. El banco donde se sentaba para leer el periódico, la mesa donde tomábamos café juntos, el jardín que ayudó a plantar incluso cuando ya estaba demasiado débil para trabajo pesado. Era un buen lugar, lleno de memorias preciosas, pero también un lugar donde el pasado pesaba más que el presente o el futuro. Además, San Miguel de Allende se había transformado en algo completamente diferente del pueblito aislado de mi infancia. Ahora era un centro de misticismo, de búsqueda espiritual, de terapias alternativas. Las personas venían de todo México e incluso del extranjero para conectarse con la energía del Bajío, para ver las iglesias coloniales, para meditar en los cristales gigantes que abundan en la región. En este nuevo San Miguel de Allende, yo no era la hija de don Zacarías o la hermana de Ignacio. Era doña Anastasia, la curandera, la conocedora de las hierbas del campo mexicano, la coautora de libros sobre medicina tradicional. Una identidad construida por mí misma, ladrillo a ladrillo, año tras año, elección tras elección. El cambio fue gradual. Primero pasé a dividir mi tiempo entre Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende. Después, conforme me involucraba más con proyectos locales, talleres, charlas, incluso un pequeño centro de estudios sobre plantas medicinales que ayudé a fundar,
Pasé más tiempo en el pueblo nuevo que en el antiguo. Finalmente, en 2015, vendí la casa de Dolores Hidalgo y me establecí permanentemente en San Miguel de Allende. Mi casita nueva pronto se convirtió en un punto de referencia, pintada de azul claro, con ventanas de madera tallada, un jardín exuberante de hierbas medicinales y flores nativas, y una colección de cristales que crecía con cada caminata por los senderos de la región. Las personas venían para consultas, para aprender sobre plantas, para comprar mis preparados o simplemente para tomar un té y conversar en el portal con vista a la puesta de sol más bonita de Guanajuato. Samuel y Mariana, ya establecidos en Monterrey a apenas unas horas de distancia, traían a mis nietos para visitas frecuentes. Clara, ya adolescente, había heredado mi interés por las plantas y pasaba horas ayudándome en el jardín, aprendiendo el nombre de cada hierba, sus propiedades, cómo cosechar en la luna correcta, cómo preparar. «Abuela, ¿cómo sabes tantas cosas?», me preguntó una vez mientras separábamos hojas de albahaca para secar. Viviendo mucho, equivocándome mucho y prestando más atención a las plantas que a las personas. Respondí con una risa. Las plantas no mienten, no engañan, no lastiman, solo necesitan ser observadas con respeto. Fue Clara quien primero sugirió que escribiera mi historia. No solo el conocimiento sobre plantas, que ya estaba documentado en los libros, sino mi historia personal. La gente necesita saber, abuela, cómo sobreviviste, cómo sanaste. Puede ayudar a mucha gente. La idea me asustó al principio. Poner en papel aquello que apenas conseguía decir en voz alta. Exponer no solo el horror que viví, sino también la culpa, la vergüenza, los años de pesadillas, las relaciones afectadas, las cicatrices invisibles que cargo hasta hoy. Pero la semilla ya estaba plantada. Y como toda semilla viable, colocada en suelo fértil, comenzó a germinar, a crecer, a ganar fuerza propia. Comencé escribiendo apenas para mí misma. Pequeños fragmentos de memoria, escenas aisladas, sentimientos que emergían al revisitar el pasado. Era doloroso, sí. Había días en que escribía una única línea y después lloraba por horas. Días en que las pesadillas, ya tan esporádicas, volvían con fuerza renovada. Días en que cuestionaba si estaba haciendo lo correcto, si no sería mejor dejar el pasado enterrado. Pero había también una catarsis inesperada en el proceso, como si cada palabra escrita fuera una pequeña piedra retirada de un pozo profundo, permitiendo que el agua limpia finalmente fluyera. Comencé a percibir patrones que nunca había notado antes, conexiones entre el abuso sufrido y elecciones que hice a lo largo de la vida, formas de resiliencia que desarrollé sin percibir, pequeñas victorias que en el momento parecían insignificantes, pero que ahora reconocía como pasos cruciales en mi jornada de curación. El cuaderno donde escribía se transformó en 2, después 3, después una carpeta llena de hojas sueltas, anotaciones, reflexiones. No era un libro, no tenía estructura u orden. Era apenas el vaciado honesto de una vida marcada por el trauma, pero no definida por él. En 2018 ocurrió algo que lo cambió todo. Una periodista de Ciudad de México, que había venido a hacer un reportaje sobre el turismo místico en San Miguel de Allende, oyó hablar de la curandera del campo mexicano y vino a entrevistarme. Lucía era joven, debía tener la edad de mi nieta, pero tenía ojos antiguos, de esos que parecen haber visto más del mundo de lo que los años permitirían. Grabó nuestra conversación sobre plantas, fotografió mi jardín, anotó recetas de tés y jarabes. Al final de la entrevista, cuando ya estaba guardando el equipo, vaciló como si quisiera preguntar algo más. La animé con una sonrisa. «Doña Anastasia», comenzó insegura, «oí decir que usted tiene una historia personal increíble de superación, que creció aquí en una época difícil, que enfrentó cosas que habrían quebrado a mucha gente». Me quedé en silencio por un momento, sorprendida no por la pregunta en sí, sino por mi propia reacción a ella. No sentí el habitual apretón en el pecho, el instinto de cambiar de tema, de desviar. En vez de eso, sentí una claridad, una certeza de que era hora. «Tengo sí, hija mía», respondí finalmente. «Una historia que guardé por mucho tiempo,
tal vez demasiado tiempo. Le mostré los cuadernos, las anotaciones sueltas, el registro fragmentado, pero honesto de mi jornada. Ella leyó allí mismo sentada en mi portal mientras el sol se ponía y las cigarras comenzaban su concierto nocturno. Vi sus ojos llenarse de lágrimas en ciertos trechos, sus manos temblar en otros. Cuando terminó, ya era noche cerrada y nos quedamos en silencio por mucho tiempo, apenas oyendo los sonidos del campo. «Doña Anastasia», dijo finalmente, la voz quebrada, «esta historia necesita ser contada no solo en cuadernos privados, sino para el mundo. Puedo ayudar, si usted lo permite». Fue así como nació el libro La puerta sin llave, Memorias de una sobreviviente del campo mexicano. Lucía organizó mis escritos caóticos, hizo entrevistas adicionales para llenar lagunas, investigó el contexto histórico y social de mi infancia, pero mantuvo mi voz, mi manera simple de contar, mi mirada única sobre los eventos que formaron quién soy. El libro fue publicado por una pequeña editorial de Ciudad de México en 2020, sin grandes expectativas. ¿Quién se interesaría por la historia de una vieja curandera del interior de Guanajuato? ¿Cuál sería el atractivo para el público acostumbrado a historias de celebridades, de grandes hechos, de vidas extraordinarias? Para nuestra sorpresa, el libro encontró su público, primero localmente, después regionalmente, luego nacionalmente. No llegó a las grandes listas de más vendidos, pero construyó una base sólida de lectores fieles. Recibí cartas y correos electrónicos que mis nietos me ayudaban a leer. Mensajes de personas de todo México, mujeres que sobrevivieron a abusos similares, hombres buscando entender el trauma de esposas, hijas, hermanas, profesionales de salud mental que recomendaban el libro a pacientes, jóvenes buscando inspiración para sus propias batallas. Una de esas cartas, en particular, cambió algo profundo en mí. Era de una mujer de Guadalajara, madre de una niña de 8 años. Escribió que después de leer mi libro logró identificar señales de abuso en su propia hija, cambios de comportamiento, pesadillas, dibujos perturbadores, señales que ella podría haber ignorado o interpretado erróneamente de no ser por la conciencia despertada por mi historia. Confronté a mi cuñado, escribió. Él negó, claro, pero vi la verdad en sus ojos. Corté todo contacto, denuncié a las autoridades, puse a mi hija en terapia. El proceso legal aún está en curso. No sé si habrá justicia en el sentido convencional, pero sé que interrumpí el ciclo de abuso, que mi hija ahora tiene oportunidad de sanar, de crecer sin el peso del silencio que usted cargó por tantos años. Gracias por darme el coraje que necesitaba. Leí y releí aquella carta tantas veces que los dobleces del papel comenzaron a deshacerse. Era como si cada palabra fuera un bálsamo para una herida que ni sabía que aún estaba abierta. La idea de que mi historia, la misma historia que por tanto tiempo consideré apenas una fuente de vergüenza y dolor, había ayudado a proteger a una niña, a romper un ciclo de abuso, era casi demasiado grande para procesar. Aquella noche, sola en mi portal, bajo el cielo estrellado del Bajío, lloré como no lloraba en años. No eran lágrimas de tristeza, ni siquiera de alivio. Eran lágrimas de transformación, de percibir que el significado de mi vida, el propósito de mis dolores, se estaba revelando de formas que jamás podría haber imaginado. El éxito modesto del libro trajo otras oportunidades, invitaciones para hablar en escuelas, en grupos de apoyo a víctimas de violencia, en facultades de psicología. Al principio, rechacé casi todas. La idea de hablar en público sobre algo tan íntimo me aterrorizaba, pero poco a poco, con el ánimo de Samuel y Clara, comencé a aceptar algunas. Mi primera charla fue en una escuela en Monterrey para profesores y orientadores educativos. Temblé tanto antes de comenzar que pensé que no conseguiría mantenerme en pie. Pero cuando comencé a hablar, cuando vi las miradas atentas, los asentimientos de comprensión, las expresiones de quien finalmente entiende algo que estaba tratando de descifrar, una calma extraña me envolvió. No hablé como especialista, como autoridad. Hablé como sobreviviente, como testigo. Compartí no solo el horror, sino también el camino más allá de él, las pequeñas elecciones diarias que me mantuvieron entera, el poder de la conexión humana con José, con Samuel, con tantos otros que cruzaron mi camino.
la curación que encontré en las plantas, en los cristales, en el redescubrimiento de mi propia voz. Al final, durante las preguntas, una profesora levantó la mano. Era una señora ya de edad, no mucho más joven que yo. ¿Cómo logró criar a un hijo saludable, emocionalmente equilibrado, habiendo pasado por todo esto? ¿Cómo consiguió no transferir sus traumas a él? La pregunta me tomó por sorpresa. Era algo que yo misma me había preguntado tantas veces a lo largo de la vida, que había temido no conseguir, que había trabajado conscientemente para evitar. Creo que fue justamente por estar tan consciente del peligro, respondí después de reflexionar un momento, por conocer tan íntimamente el costo del silencio, de la negligencia, de la ceguera conveniente. Cometí errores, claro, fui sobreprotectora por mucho tiempo, pero siempre intenté ver a mi hijo como individuo completo, con derecho a su propia historia, no solo como extensión de la mía. Y tuve la suerte de tener a mi lado a un hombre bueno que mostró a nuestro hijo un modelo de masculinidad basado en el respeto, no en el poder. Aquella respuesta improvisada en aquel momento se convirtió en una especie de mantra para mí en las charlas que siguieron, un recordatorio de que, a pesar de todo lo que viví, conseguí romper el ciclo, que Samuel creció sin cargar el peso de mi trauma, libre para ser la persona extraordinaria en que se convirtió. En 2022, recibí una invitación que jamás esperaba: participar en un documental sobre sobrevivientes de abuso sexual infantil en México. El proyecto era de una productora independiente, con financiamiento de una ONG internacional dedicada a la protección de la infancia. El objetivo era dar voz a personas que, como yo, habían sobrevivido, sanado y encontrado formas de transformar su dolor en propósito. Mi primer instinto fue rechazar. Una cosa era escribir un libro donde las palabras podían ser cuidadosamente elegidas, editadas, controladas. Otra completamente diferente era sentarme frente a una cámara y exponer mi historia, mi rostro, mi vulnerabilidad para un público potencialmente enorme. Fue Clara, mi nieta ya ahora con 24 años, quien me convenció. Abuela, piensa en las niñas y niños que verán esto, que están sufriendo ahora mismo, creyendo que son los únicos, que no tienen salida. Ver tu rostro, oír tu voz, una señora de casi 80 años que sobrevivió, que construyó una vida buena, a pesar de todo, puede ser la diferencia entre desistir y seguir luchando. ¿Cómo negar un argumento de esos? ¿Cómo elegir la comodidad del silencio cuando palabras pueden literalmente salvar vidas? Y así, a mis 75 años, me vi sentada en una silla, luces apuntando hacia mí, cámaras grabando, micrófonos captando cada palabra, cada suspiro, cada pausa. La directora del documental, una mujer gentil llamada Patricia, me dejó a gusto. No habría preguntas directas, solo tópicos generales. Yo podría hablar a mi ritmo, a mi manera, enfocándome en lo que sintiera que era importante. Solo imagina que estás contando tu historia a alguien que realmente necesita oírla, sugirió ella antes de que comenzáramos a grabar. Alguien como tú fuiste un día. Cerré los ojos por un momento, visualizando no al equipo de filmación, no al público abstracto que un día vería el documental, sino a una niña específica. Una niña de 7 años de trenzas mal hechas y ojos asustados, encerrada en un cuarto sin llave, esperando que alguien en algún lugar percibiera su sufrimiento silencioso. Y entonces comencé a hablar. Palabras que habían estado presas en mi garganta por décadas brotaron como agua de una presa rota. Hablé de la casa a la orilla del río, del cuarto sin cerrojo, de los pasos en el corredor. Hablé del miedo, de la impotencia, de la vergüenza. Hablé de la abuelita imaginaria que esperaba que cayera para que todo terminara. También hablé del después, de la fuga a través del matrimonio, del lento proceso de reconstrucción, de aprender a confiar, a amar, a aceptar ser amada, del nacimiento de Samuel y de la determinación feroz de protegerlo, de darle la infancia segura que nunca tuve, del descubrimiento de mi don, de la curación que encontré ayudando a otros a curarse. Hablé hasta quedarme sin voz, hasta que las lágrimas se secaron, hasta sentir que había dicho todo lo que necesitaba ser dicho. Cuando finalmente callé,
Exhausta, pero extrañamente ligera, noté que no era la única emocionada. El equipo entero, cámaras, técnicos de sonido, asistentes, estaba visiblemente conmovido. Patricia tenía lágrimas corriendo por el rostro, pero también una sonrisa de profunda gratitud. «Doña Anastasia», dijo cuando recuperó la compostura, «lo que acaba de hacer es un acto de valentía que repercutirá por generaciones. Gracias por confiarnos su historia». El documental titulado Voces del Silencio fue lanzado en festivales en 2023 y después disponibilizado en plataformas de streaming. Incluía testimonios de 6 sobrevivientes de diferentes regiones de México, de variadas edades y contextos sociales. Yo era la mayor, la única que hablaba de abusos ocurridos en un pasado tan distante, en una realidad casi olvidada del México rural de los años 1950. El impacto fue inmediato y profundo. Recibí mensajes de personas de todo el país, algunos a través de las redes sociales que mis nietos administran para mí, otros por cartas manuscritas enviadas a mi dirección en San Miguel de Allende. Mensajes de agradecimiento, de identificación, de esperanza renovada. Uno de esos mensajes en particular quedó grabado en mi corazón. Era de una señora de 83 años, del interior de Chihuahua. Escribió con una caligrafía temblorosa, pero determinada. «Querida doña Anastasia, vi su testimonio en el documental y por primera vez en mi vida, a los 83 años, me di cuenta de que no estoy sola, que lo que me ocurrió cuando niña también le ocurrió a otras. Nunca se lo conté a nadie, ni a mi difunto marido, ni a mis hijos. Cargué este secreto por más de 75 años, creyendo que de alguna forma la culpa era mía, que había algo malo en mí». Sus palabras rompieron un silencio que duró casi una vida entera. Demasiado tarde para mí, tal vez, pero nunca demasiado tarde para la verdad. Gracias por su valentía. Ahora yo también puedo ser valiente. Leí aquella carta para mi familia reunida. Samuel, Mariana, Clara, Joaquín e incluso la pequeña Luz, mi bisnieta de apenas 5 años, aunque ella estaba más interesada en jugar con las gallinas del patio que en oír historias de viejos. Cuando terminé, hubo un silencio cargado de emoción. Fue Samuel quien habló primero, la voz quebrada. «Mamá, no tienes idea del bien que estás haciendo al mundo, del impacto que tu valentía está teniendo». Pero yo lo tenía. Por primera vez en mi larga vida, sentía claramente el propósito de todo lo que viví, de todo lo que sufrí. No era solo sobre mi propia curación, mi propia supervivencia. Era sobre usar mi voz, mi historia, para ayudar a otros a encontrar su propia curación, su propia voz. Y ahora aquí estoy grabando este video para ustedes. La tecnología avanza demasiado rápido para que esta vieja la acompañe. ¿Quién diría que un día estaría hablando para personas que ni conozco a través de una pantallita? Pero mis nietos insistieron en que esta es la forma más directa de alcanzar a quien necesita oír mi historia. «La gente pasa horas viendo videos, abuela», explicó Joaquín mientras ajustaba la cámara. «Es más fácil que leer un libro o ver un documental entero. ¿Y quién soy yo para discutir con la juventud sobre estas cosas modernas? Ya viví lo suficiente para saber que cada generación encuentra sus propios caminos para compartir lo que es importante. Entonces, aquí estoy a los 78 años, contándoles a ustedes la historia que mantuve cerrada por casi 7 décadas. No por sensacionalismo, no por fama o atención, sino porque creo con cada fibra de mi ser que las historias tienen poder. Poder de curar, de conectar, de transformar. Si están viendo esto y cargan un secreto demasiado pesado, sepan que no están solos, que no es su culpa, que existe un camino más allá del dolor, más allá de la vergüenza, más allá del silencio forzado. No es un camino fácil, nada que valga la pena generalmente lo es, pero es posible. Yo soy prueba viva de ello. Si conocen a alguien que puede estar sufriendo en silencio, un niño con cambios súbitos de comportamiento, un adulto con cicatrices emocionales inexplicables, no desvíen la mirada. No elijan la comodidad de la ignorancia, como tantos adultos hicieron en mi infancia. Estén presentes, escuchen, crean. A veces eso es todo lo que necesitamos para comenzar a sanar. Y si son sobrevivientes como yo,
Sepan que su historia importa, que sus cicatrices son medallas de una batalla que ganaron simplemente por estar aquí, respirando, continuando. Que su testimonio puede ser la luz que guía a alguien hacia afuera de la oscuridad. Mis queridos, si esta historia tocó su corazón de alguna forma, les pido que den like, que se suscriban al canal Memorias de las Abuelas para acompañar otras historias de vida como la mía y que me cuenten en los comentarios desde dónde me están viendo. Esta viejita les manda un abrazo apretado a cada uno de ustedes. Y recuerden, no importa cuán oscura sea la noche, el sol va a salir, y cuando sale, ilumina incluso los cuartos sin llave, transformando sombras antiguas en apenas memorias que ya no tienen más poder sobre nosotros. La puerta de mi cuarto de infancia no tenía llave, pero la puerta de mi libertad, de mi curación, de mi paz, esa puerta yo misma la abrí, y ustedes también pueden.